nosotros. ¿Por qué? Porque es de bajo costo, no es invasivo, se hace en cuestión de segundos, ¿no? Y lo bueno es que también ya en todo centro de salud tienen un electrocardiógrafo. Entonces, todo médico general debe saber interpretar un electrocardiograma. Hay cosas que ya son muy... hay arritmias que son un poco infrecuentes, ¿no? Entonces, eso ya pues lo dejamos para los especialistas. Pero ustedes tienen que saber reconocer un electrocardiograma normal y lo que son las principales variantes y algunas alteraciones. ¿Ya, chicos? Entonces, para hablar de electrocardiograma, a ver, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es el registro gráfico de toda la actividad del sistema de conducción cardíaca. ¿Y cuál es el sistema de conducción? Fíjense, acá tenemos a nuestro corazoncito, tenemos el nodo sinusal. El nodo sinusal tiene células especializadas que generan el impulso eléctrico. Entonces, una vez que generan el impulso eléctrico, primero lo que hace es despolarizar la aurícula derecha. ¿Dónde está ubicado el nodo sinusal? Vean, en la aurícula derecha, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, este nodo sinusal es el marcapaso natural de nuestro corazón. Acá se genera el impulso eléctrico, lo normal. Entonces, una vez que se genera el impulso eléctrico, despolariza toda la aurícula derecha, luego despolariza la aurícula izquierda. Va viajando el impulso por 3 haces hasta que llega al nodo auriculoventricular. Hay un enlentecimiento fisiológico hasta que llega al nodo auriculoventricular. Una vez que llega al nodo auriculoventricular, que es el segundo marcapaso del corazón, que quiere decir que si deja de funcionar el nodo sinusal, el impulso se va a producir en el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular, chicos, en lo que es el sistema de conducción, es la única comunicación, la única estructura que comunica aurículas con ventrículos. Entonces llega el impulso eléctrico al nodo auriculoventricular y luego pasa al haz de His. El haz de His se va a dividir en 2 ramas, ¿no? Como vemos acá, en una rama izquierda y una rama derecha. También se va a generar un enlentecimiento del impulso eléctrico a nivel de la rama derecha. Entonces, primero se va a despolarizar el septum interventricular, luego las paredes de los ventrículos y finalmente se despolariza la base de los ventrículos. Entonces, todo este viaje del impulso eléctrico lo vamos a ver en el electrocardiograma. Es el registro de todo este viaje del impulso eléctrico. Creo que así nomás se puede hacer, ¿no? Entonces, miren, una vez que llega a lo que son las dos ramas del haz de His, se va a ir hacia lo que son las fibras de Purkinje para finalmente despolarizar los miocitos, ¿no? Para arriba. Entonces, miren, este es el nodo sinusal, se genera el impulso eléctrico, primero despolariza la aurícula derecha, luego la izquierda, pasa el impulso a lo que es, miren, la aurícula derecha, luego la izquierda, por 3 haces pasa al nodo auriculoventricular y del nodo auriculoventricular el impulso eléctrico se va hacia el haz de His, que como vemos tiene una rama izquierda y una rama derecha, ¿no es cierto? Entonces, miren, primero despolariza el septum interventricular, luego las paredes de los ventrículos, paredes laterales y finalmente la base del corazón. Entonces, ahí se despolariza todo lo que es el corazón, ¿no? Entonces, chicos, así es como llega el impulso eléctrico a despolarizar aurículas y ventrículos. Algo importante para que no se olviden, chicos, miren, en el haz de His, las ramas del haz de His, una es la rama derecha que ven acá y otra es la rama izquierda, pero la rama izquierda se bifurca. O sea, después de un trayecto se bifurca en una rama anterior y en una rama posterior. Es la única rama que se bifurca, la izquierda. ¿Por qué es importante que recuerden? Porque después vamos a ver criterios electrocardiográficos del bloqueo de esta ramita anterior y del bloqueo de la rama posterior.
Miren, en cambio, la derecha no se bifurca, por eso es que no hay estos semibloqueos de rama derecha, solamente hay hemibloqueos de rama izquierda, tanto anterior como posterior. En el corazón, chicos, tenemos dos tipos de células. Tenemos las células de respuesta rápida y las células de respuesta lenta. ¿Qué quiere decir? Estas células de respuesta lenta son células capaces de generar el impulso eléctrico, pero tienen una conducción muy lenta. Entonces, ¿en qué estructuras encontramos las células de respuesta lenta? En el nodo sinusal, porque ahí se genera el impulso, y en el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Entonces, tienen respuesta lenta, pero son capaces de generar el impulso eléctrico. Y el otro tipo de células son las células de respuesta rápida. Las células de respuesta rápida, como su nombre lo dice, rápidamente alcanzan su umbral de despolarización, pero no son capaces de generar el impulso eléctrico. Estas células de respuesta rápida se encuentran en lo que son los miocitos, ¿no? En lo que son las células miocárdicas. Entonces, así van a alcanzar su potencial de acción, ¿no? Miren, tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular tienen una respuesta muy lenta, ¿no? En cambio, lo que son los miocitos tienen una respuesta rápida. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos despolarización? O sea, la autora está hablando de despolarización, pero quiero entender qué es despolarización. ¿No? Nuestro corazón, cuando está en reposo, ¿no? Tiene una carga negativa intracelular y tiene una carga positiva extracelular. Entonces, si nosotros vamos a querer explicar la despolarización como si fuera un vector, el vector de la despolarización tiene una cabeza positiva y una cola negativa. Entonces, cuando se va despolarizando la célula, esta carga negativa intracelular se va a volver una carga positiva y extracelularmente va a tener una carga negativa. Ese es el vector de la despolarización. Miren, este es el vector que tiene una cabeza positiva y miren cómo va cambiando la carga intracelular a una carga positiva. Y el extracelular, como ven, se va volviendo o va teniendo una carga negativa. Entonces, una vez que se despolariza la célula, hace esa contracción, ¿no es cierto? Entonces, intracelularmente queda con una carga positiva y con una carga negativa. Pero el corazón no puede estar todo el tiempo despolarizado, tiene que volver a su estado de reposo o de repolarización, ¿no es cierto? Entonces, ya también, si queremos explicar la repolarización con vector, es lo contrario, ¿no? El vector de la repolarización tiene una carga, una cabeza negativa y una cola positiva. Entonces, una vez que se ha despolarizado, tiene que repolarizarse, ¿no? O sea, quedar en su estado de quietud. Entonces, luego viene el vector de la repolarización, que ya también tiene una carga, una cabeza negativa y una cola positiva. Entonces, ahí es donde queda en reposo. Entonces, chicos, todo ese viaje del impulso eléctrico lo vamos a ver graficado en este papel milimetrado, que es el papel del electrocardiógrafo. Ahora, para que entendamos, ¿no?, cuánto mide cada cuadradito, de qué se trata, qué es la amplitud, qué es el voltaje, les voy a explicar ahora. Miren, este es el papel milimetrado para los que todavía no han visto un electrocardiograma. Entonces, este electrocardiógrafo tiene que estar calibrado a cifras internacionales, ¿no? Entonces, la calibración a nivel internacional es a un milivoltio en lo que es amplitud y a 25 milímetros por segundo en lo que es duración. De tal modo que, miren, ¿cómo es este papel? Miren que hay cuadraditos pequeños, ¿no? Cada cuadradito pequeño va a medir en lo que es el eje de las abscisas o lo que se conoce como duración, ¿no? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo la velocidad y acá estamos viendo el voltaje, o sea, la amplitud. Entonces, cada cuadradito pequeño en lo que es duración mide 0.04 segundos. Recuerden que está calibrado a 0.25. ¿Por qué les digo esto?
Porque ustedes van a ver que cuando un personal técnico de enfermería, que son los que sacan el electro, mueven todos los botoncitos para ver qué pasa, y a veces saca pues en una velocidad de 50 milímetros por segundo. Entonces, ¿qué van a tener? Se asustan porque lo ven pues bradicárdico al paciente, ¿no? O pueden ya también aumentar lo que es la velocidad y van a verlo taquicárdico. Entonces, siempre hay que ver que esté calibrado a 25 milímetros por segundo. Entonces, miren, cada cuadradito pequeño mide 0.04 segundos. Cada 5 cuadrados, 5 cuadraditos pequeños en lo que es las ordenadas y las abscisas, hay un cuadrado grande, fíjense, que va a medir 0.2 segundos, o sea, por 5 nomás, ¿no? 0.2 segundos. Ahora, en lo que es amplitud o lo que es voltaje, vamos a ver que cada cuadradito pequeño es 1 milímetro, cada cuadradito pequeño. Entonces, cada 2 cuadrados grandes, ¿qué va a ser? 10 milímetros, porque hay 5 milímetros y 5 milímetros, 10 milímetros, ¿no es cierto? Igual acá, miren, 5 milímetros y cada 2 cuadrados grandes es 1 milivoltio en lo que es amplitud o voltaje. Chicos, estas medidas deben recordar, ¿por qué? Porque cuando ustedes miran intervalos, miran segmentos, tienen que hallar de acuerdo a cuánto es en duración y en amplitud. Entonces ya sabemos, cada cuadradito pequeño 0.04 segundos en lo que son duración o abscisas. Y en lo que es amplitud o en el eje de las ordenadas, cada cuadradito pequeño es 1 milímetro. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Presten atención porque si ustedes siguen la hilación van a entender y van a ver que el electrocardiograma es facilísimo y es muy bonito además para interpretar. Entonces, ¿qué ondas vamos a ver en el electrocardiograma? ¿Cuáles son las ondas más importantes, las que vamos a ver? Primero, en el electrocardiograma vamos a ver la onda P. Fíjense, la onda P, que es una onda que sigue a este complejo, ¿no? La onda P, ¿por qué se grafica la onda P? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está pasando en el corazón en ese momento? La onda P despolarización. Se está produciendo la despolarización auricular, o sea, el impulso que se ha generado en el nodo sinusal está despolarizando las aurículas. Como ya hemos visto, primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Por eso es que la onda P no es así totalmente simétrica, ¿no? Sino son como dos muesquitas juntas, como vemos acá. Entonces, una vez que se despolariza las aurículas, ¿qué pasa con el impulso? Viaja al nodo aurículo-ventricular. ¿Qué hay en el nodo aurículo-ventricular? Hay células de conducción lenta. Entonces, no se grafica nada en el electrocardiograma, sino se grafica como una línea isoeléctrica, que es esta, miren. ¿Ven acá? Después de la onda P hay una línea recta. Entonces, ahí está el impulso en el nodo aurículo-ventricular, porque ahí no hay células de conducción rápida. Una vez que llega al nodo aurículo-ventricular, ¿qué hacía el impulso eléctrico? Se va hacia el haz de His, ¿no es cierto? Entonces, una vez que va al haz de His, ¿qué hace? Llega a las fibras de Purkinje y despolariza los ventrículos. Entonces, este complejo QRS, ¿qué está pasando acá? Está despolarizando los ventrículos. Se va a producir por la despolarización ventricular. Ahora, ya les he dicho que las células no se van a quedar despolarizadas, tienen que repolarizarse, o sea, volver a su estado de reposo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a graficar una vez que se está repolarizando? Se va a graficar la onda T. ¿Ya, chicos? Ahora, algo importante que no deben olvidarse también es que hay una unión. A ver, primero les explico. El complejo QRS, como ven acá, ¿por qué se llama QRS? Porque tiene una Q, una R y una S, ¿no? Pero hay complejos que no tienen el QRS, solamente hay una onda R, o solamente hay una RS, o solamente hay una onda Q, pero igual se denomina complejo QRS. Entonces, el complejo QRS se va a unir a este intervalo, ¿no? Que es el intervalo o el segmento ST, desde la S hasta la T. Esta unión es el punto J. Acá está el punto J, acá.
Este puntito es importante que recuerden porque cuando hablemos de cardiopatía isquémica, que es para el tercer examen, vamos a hablar de un infradesnivel o de un supradesnivel del punto J. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué vamos a analizar en el electrocardiograma? Primero, la onda P, ¿no? Después tenemos el intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, el intervalo. El segmento PR, ¿cuál sería el segmento? Sería desde el final de la P hasta el QRS. Eso no lo medimos. Medimos el intervalo PR, desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS. Luego vamos a analizar el complejo QRS, ¿no? ¿Cuál es la onda Q? ¿A qué denominamos onda Q? La onda Q, chicos, como ven acá, es la primera onda negativa del complejo. Puede estar o no graficada, pero la primera onda negativa es la onda Q. Luego viene la onda R, que es la primera onda positiva del complejo QRS. Y finalmente viene la onda S, que es una onda negativa después de una positiva. ¿Ya? Entonces la Q, la primera negativa. La R, la primera positiva, y la onda S es una negativa después de una positiva. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que no hay onda Q, no voy a pensar pues que esto es una Q, ¿no es cierto? Que la onda S es una Q. ¿Por qué? Porque está después de una positiva. Entonces, para que recuerden, la onda Q es la primera negativa. Luego viene el segmento ST, que es desde el punto de unión, que ya sabemos que es el punto J del QRS, hasta el inicio de la onda T. Ese es el segmento ST. Y finalmente la onda T, ¿no? Que nos habla de la repolarización ventricular. Ahora, cuando ustedes habrán visto sacar un electrocardiograma o muchas veces han visto un electrocardiograma antes de hacer el curso, han visto que ponemos electrodos en los brazos, en las piernas y ponemos en la zona precordial. Entonces, ¿por qué ponemos estos electrodos? Porque vemos al corazón en un plano frontal, como lo están viendo acá, ¿no? A través de estas derivadas, y también lo vemos en un plano horizontal, ¿no? Entonces, en este plano frontal, chicos, es el plano donde vamos a hallar el eje eléctrico del corazón. En este plano frontal vamos a tener dos tipos de derivadas. Fíjense, tenemos D1, D2, D3, que son las derivadas bipolares, y tenemos las derivadas unipolares o monopolares ABR, ABL y ABF. ¿Por qué se llaman bipolares? Porque se van a producir o se van a graficar por la diferencia de potencial de dos puntos. Por ejemplo, D1 se va a graficar por la diferencia de potencial del miembro superior izquierdo con el derecho, D1. Luego tenemos D2, que se va a graficar por la diferencia de potencial de brazo izquierdo con miembro inferior izquierdo con miembro superior derecho. Y luego tenemos D3, que se grafica por la diferencia de potencial de brazo izquierdo con pierna izquierda. Por eso son bipolares, porque se producen por la diferencia de potencial de dos puntos. Y luego tenemos las unipolares, que son ABR, ABL y ABF, que están en estos grados. Miren, ABF está en más 90, menos 90, ABL está en más 150, menos 30, y ABR más 30 menos 150. Ya les voy a explicar allá el sistema hexaxial. Entonces, este es el plano frontal. Ya tenemos dos tipos de derivadas y nos sirve también para hallar el eje eléctrico. Y este es el plano horizontal, porque cuando tomamos un electrocardiograma ponemos electrodos, brazos, piernas. ¿Y qué pasa si mi paciente le han amputado la pierna? Normalmente pongo en los tobillos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no tiene desde la rodilla? En el muñón, ¿no es cierto? Aunque sea en el muslo, a medio muslo, aunque sea acá, pero tiene que ser en 4 puntos. Entonces, este es el plano horizontal. Esto se grafica ya también por los electrodos que ponemos en el pecho, ¿no? Que son las precordiales. Entonces, para que no se olviden, porque el médico es el que debe sacar el electrocardiograma, ¿no? Hay muchas veces, y me incluyo, cuando era yo interna, ni sabía sacar ni me interesaba, ¿no? Pero ustedes pues ya no son de esta generación, ustedes tienen que saber interpretar un electrocardiograma.
Entonces, y lo primero que deben hacer es saber sacar, ¿no? ¿Qué pasa si no está tu técnico, no está tu enfermera, nada? ¿Cómo sacas un electrocardiograma? No van a saber. Entonces, primero, la derivada B1 o el electrodo del B1, porque todo está enumerado. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Están a veces las siglas en inglés, pero está ahí, para que pongan en cada brazo y pierna adecuada. Hay cambios electrocardiográficos. Si yo pongo el electrodo del derecho en el izquierdo, va a haber un cambio así total. Entonces hay que saber colocar. Ahora, ¿dónde va la derivada B1? Va en el cuarto espacio intercostal, en el cuarto espacio, línea medio clavicular derecho, ¿no? Y paresternal derecho. El B2 va en el cuarto espacio, pero parasternal izquierdo. B4, va en el quinto espacio, línea anterior axilar. B3 va entre B2 y B4. B5 coincide en los varones con la tetilla, ¿no? O con el pezón. Entonces, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Y luego tenemos B6, que sería en el quinto espacio, línea axilar media. Entonces, chicos, así es como debemos colocar los electrodos para que podamos ver bien, ¿no? Entonces, miren, así se ve el plano horizontal, ¿no? Si ponemos los electrodos así, vamos a ver al corazón desde un plano horizontal. Ahora, debemos saber a cuántos grados está cada derivada. Normalmente nuestro corazoncito anatómicamente se va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás adelante. Así es la posición anatómica, ¿no? Entonces, el eje eléctrico también se va hacia este lado. ¿Por qué? Porque ¿cuál tiene más masa muscular en el corazón? Es el ventrículo izquierdo. Entonces, el eje se va hacia ese lado, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Entonces, miren, en el plano frontal vamos a tener la derivada D1. D1, como ya hemos dicho, que es la diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces, como mi corazón se va hacia el lado izquierdo, la derivada que se va hacia el lado izquierdo es 0 grados. Y la que se va hacia el lado derecho es más o menos 180 grados. Luego tenemos ABF. ABF corta así perpendicularmente. Entonces, si mi corazón se va hacia abajo, quiere decir que estará en más 90 grados, porque lo normal es que se vaya hacia abajo. Y si se va hacia arriba, está en menos 90 grados. Luego tenemos la derivada de 2. Fíjense, la derivada de 2, que hemos dicho por la diferencia de potencial de brazo derecho y pierna izquierda. Entonces, en este cuadrante, acá lo separamos en 4 cuadrantes, ¿ya? Miren, tenemos el cuadrante inferior izquierdo, superior izquierdo, inferior derecho y superior derecho. Así estamos cortando nuestro corazón en este sistema hexaxial. Entonces, la derivada de 2 en este cuadrante inferior izquierdo está a más 60 grados y lo opuesto estará a menos 120 grados, o sea, lo que resta a un ángulo de 180 grados. Entonces, si la derivada de 2 es más 60, el lado opuesto es menos 120. Luego tenemos la derivada de 3. Fíjense, la derivada de 3 en el cuadrante inferior derecho está a más 120 grados y en el lado opuesto estará en menos 60. O sea, lo que le resta a 180. Y tenemos la derivada ABL. Fíjense, la derivada ABL, ¿no? Que en el cuadrante superior izquierdo está en menos 30 y en el opuesto estará lo que le resta, o sea, más 150. Y por último tenemos ABR, ¿no? ABR que en el cuadrante inferior izquierdo está a más 30 grados y en el superior derecho está menos 150. Chicos, esto deben recordar porque de acuerdo a esto vamos a hallar el eje eléctrico. Entonces,
esta es la forma como se va graficando, ¿no? Entonces, ya sabiendo esto, lo que vamos a hacer es cómo hallar, cómo leer ordenadamente un electrocardiograma. Papelito, por favor, papel higiénico. Pati, ¿estás durmiendo, creo? Pati, tienes que venir con plumón, con papelito o con mota, porque a veces necesitamos explicar en la pizarra, ¿ya? Y te tomas algo, tu café, no sé, y te despiertes. Porque si no te mando a lavar la cara. Espera que se rellene tres, no. Aunque mejor dos, pues, para hacerles con colorcitos. Entonces, chicos, para leer un electrocardiograma, que finalmente es lo que nos intentó, la idea, pues, ay, ¿para qué quiero celular? Lenta, no. Es para explicarles cómo se está generando. Pero lo que nos importa es que ustedes sepan interpretar un electrocardiograma. Entonces, cuando veamos un electrocardiograma, primero debemos saber en qué ritmo está. Debemos hallar el ritmo en el electrocardiograma. ¿Cuál es el ritmo normal del corazón? ¿Dónde se genera el impulso? En el nodo sinusal. Entonces tiene que tener un ritmo sinusal. Para que esté en ritmo sinusal, debe cumplir tres criterios. Primero, todo complejo QRS debe estar precedido de onda P. Todo QRS, onda P, precedido de onda P. Segundo, la distancia entre R y R debe ser regular, o sea, debe ser igual que esta distancia. Y tercero, la onda P debe ser positiva en la derivada de 2 y debe ser negativa en la derivada ABR. O sea, ustedes se fijan de 2, tiene que ser hacia arriba, positivo. Y se fijan en la derivada ABR. Como ABR es en el brazo derecho, en general todo es negativo en ABR. La onda P es negativa, el complejo QRS es negativo, la onda T es negativa, todo es negativo en ABR. Entonces, si cumple estos criterios, voy a decir, está en ritmo sinusal o ritmo normal. Si no cumple estos criterios, diré, pues, ¿en qué ritmo está? ¿No es cierto? Digamos que no veo onda P. No veo onda P. Puede estar en un ritmo de fibrilación, puede estar en un ritmo nodal. Ahora, si la distancia entre R y R es irregular, digamos que tenemos este electrocardiograma, chicos. A ver, miren. Miren, todo QRS está precedido de onda P, ¿no es cierto? Miren, QRS, onda P, QRS, onda P. Pero miren la distancia entre estos complejos QRS. ¿Es la misma? No es la misma, ¿no es cierto? Entonces, esto es una arritmia sinusal. Arritmia sinusal, que es una variante normal en niños y en adultos jóvenes. ¿Y por qué se produce? Porque los niños cuando inspiran, o los adultos, muchos de ustedes deben tener su arritmia sinusal. Cuando inspiran, la frecuencia cardíaca se eleva, y cuando expiran, la frecuencia cardíaca baja. Entonces, esa es una variante normal. Es importante que sepan, porque yo tengo pacientes referidos desde Andahuaylas, niños, por esto, ¿no? Porque el médico ha visto que hay distancias diferentes y le ha hecho asustar a los papás. Tu hijo tiene arritmia, tienes que llevarlo a Cusco, y el pobre papá gasta su dinero hasta Bancay, de Bancay hasta acá, asustado, llorando porque su hijo tiene arritmia. ¿Y qué arritmia tiene? Tiene una arritmia sinusal, que es normal en niños. Entonces, chicos, no se olviden, ¿ya? Esta es la arritmia sinusal, variante normal en niños, variante normal en gente como ustedes, en jóvenes. Ahora, después de ver el ritmo, lo que vamos a hallar es la frecuencia cardíaca. Para hallar la frecuencia cardíaca hay que recordar que cada cuadradito pequeño en duración mide 0.04 segundos.
Entonces, después del ritmo vamos a hallar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal en adulto promedio es de 60 a 100 por minuto, ¿no es cierto? En niños varía, de acuerdo a la edad, si es lactante, escolar, etc. Para eso hay unas tablitas. Pero la frecuencia cardíaca normal es entre 60 y 100 por minuto en un adulto promedio. Entonces, para hallar la frecuencia cardíaca, tenemos que dividir tenemos que dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que hay entre R y R. 1500 entre el número de cuadraditos pequeños. Digamos que acá tenemos 15 cuadraditos, digamos, ¿no? Cuentan cada cuadradito pequeño. Si es entre 15, tendremos una frecuencia de 100 por minuto. Ahora, algunos también, otra forma es, por ejemplo, dividiendo 300 entre el número de cuadrados grandes que hay. Pero para eso necesitamos que dos QRS caigan exactamente en el cuadrado grande, ¿ya? Pero lo más fácil es 1500. Ahora, si hay dos en cuadrados grandes, digamos que acá tenemos cuadrados grandes, ¿cuántos hemos dicho? 5 tendría que haber, ¿no? 300 entre 3 nomás, ¿no? Tendría que haber 3 cuadrados grandes. Digamos que acá haya 3 cuadrados grandes. Entonces 300 entre 3, 100. Esa sería la frecuencia cardíaca. Ahora, esto cuando es regular. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo este electrocardiograma? A ver, digamos, tengo un QRS, tengo la arritmia que les estaba diciendo. Digamos que es una arritmia sinusal, para no irme todavía a lo que son las arritmias. Miren, esta distancia no es la misma que esta, no es la misma que esta, ni que esta. Entonces, es una arritmia sinusal. ¿Por qué? Porque todo QRS está precedido de onda P, pero la distancia entre R y R es irregular. ¿Cómo hallo la frecuencia? No puedo dividir 1500 entre este número de cuadraditos, ni entre este, porque todo es irregular. ¿Cómo hago? ¿Ah? 30 cuadraditos. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar en 30 cuadrados grandes cuántos QRS hay. ¿Por qué? Porque 30 cuadrados grandes en lo que es duración significa 6 segundos. Entonces estamos contando cuántos latidos hay en 6 segundos y eso lo vamos a multiplicar por 10 y nos va a dar la frecuencia cardíaca en 60 segundos o un minuto. Digamos que acá tengamos 30 cuadrados grandes, ¿ya? Vamos a contar cuántos QRS hay. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 lo multiplico por 10 y va a ser 50. Entonces tengo 50 por minuto. ¿Bien, chicos? 6 cuadrados grandes significa 6 segundos. 30 cuadrados grandes significa 6 segundos. Entonces así hallamos la frecuencia cardíaca, ya sea rítmico o arrítmico, pero ya saben hallar la frecuencia cardíaca. El tercer paso para analizar un electrocardiograma es ver el eje eléctrico. Entonces, para hallar el eje eléctrico, tenemos que acordarnos del sistema exaxial. El eje eléctrico es lo que un poquito que les dificulta, pero van a ver que es muy fácil. Ya, entonces, para hallar el eje eléctrico, tengo que ubicarme en lo que es el sistema exaxial. Normalmente hemos dicho que nuestro eje va a este lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos 4 cuadrantes. Ya les he mencionado, inferior izquierdo, superior derecho, inferior derecho. Entonces nuestra derivada de 1 hacia el lado izquierdo está en 0 grados. Nuestra derivada de 1 hacia el lado derecho está en más menos 180 grados.
Luego tenemos la derivada ABF. ABF hacia abajo es más 90 y hacia arriba menos 90. Luego tenemos la derivada de 2. De 2, que en este cuadrante es más 60 y en este es menos 120. Luego tenemos la derivada de 3. De 3, en este cuadrante es más 120 y acá es menos 60. Luego tenemos a ABL. Digamos que está recto. ABL que es más 150 menos 30. Luego tenemos a ABR. Acá, ¿no? Acá. Tenemos a ABR que está en más 30 menos 150. Ahora, el eje eléctrico normalmente tiene que estar en este cuadrante, acá. Acá debe ser normal, pero hay variantes. Por ejemplo, cuando una persona es obesa, ¿no? Está lateralizado hacia el lado izquierdo. Entonces, la variante es que puede ser hasta menos 30. Y ya también cuando una persona es muy delgadita o es muy joven, ¿no? Puede estar hasta más 110, más vertical, hasta más 110. Esto es normal, desde más 110 hasta menos 30. Pero si yo tengo mi eje eléctrico desde menos 30 hasta menos 90, ya estoy hablando de una desviación izquierda del eje eléctrico. ¿Y qué pasa si yo tengo mi eje eléctrico de más 110 hasta más menos 180? Estoy hablando de una desviación derecha del eje eléctrico. En algunos casos, chicos, el eje eléctrico se puede ubicar acá, en este cuadrante superior derecho. En este caso ya no es una desviación izquierda ni una desviación derecha, sino es una desviación extrema del eje eléctrico. Pero van a ver cuando hagan la práctica que va a haber electrones que tienen el eje en este cuadrante. Entonces, chicos, ¿qué hago yo para hallar el eje eléctrico? Hay muchas formas de hallar el eje eléctrico. La que a mí me parece más sencilla es primero poniendo los límites para que ustedes sepan en qué cuadrante nos debe quedar el eje eléctrico. ¿Qué significa? Acá les voy a graficar un electrocardiograma. A ver, digamos que D1 es así. D2 es así. D3. Ya hemos dicho que para el eje eléctrico solo entran las derivadas del plano frontal, o sea, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Precordiales no vemos para eje eléctrico. ABR, que siempre es negativo. ABR, que siempre es negativo. ABL. ABF. Ya. Chicos, digamos que tenemos este electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para hallar el eje eléctrico? Primero nos vamos a fijar en los límites, o sea, en D1 y en ABF, para saber en qué cuadrante debe estar mi eje eléctrico. Miren, D1 es positivo o negativo. Positivo porque se va hacia arriba. Entonces yo marco acá que mi eje eléctrico tiene que irse hacia el lado positivo de D1. Luego me fijo ABF. ABF es positivo o negativo. ABF es positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo. Entonces, mi eje eléctrico tiene que irse hacia abajo.
Entonces quiere decir que mi eje me tiene que quedar en este cuadrante. No puedo hallar el eje acá, acá ni acá, porque ya estoy poniendo los límites, ¿no es cierto? Luego de fijarme yo en qué cuadrante va a quedar el eje eléctrico, vamos a fijarnos cuál es la derivada más isoeléctrica. D2 es la más isoeléctrica, ¿no? Era la más isoeléctrica. Ha cambiado. Ya. Ahora, ¿cuál es la más isoeléctrica? ABL. ¿Por qué? ¿Qué es isoeléctrica? La más plana o la que restando el componente negativo al positivo se acerca más a cero. O sea, la más plana o la que tiene igual de número de cuadraditos hacia abajo y hacia arriba. Y entonces la más isoeléctrica es ABL. Esta es la más isoeléctrica. ABL, esta, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a estar mi eje eléctrico? El eje eléctrico tiene que estar en la derivada que le corta perpendicularmente, o sea, en la que le corta en 90 grados. Si ABL es esto, ¿cuál le corta perpendicularmente? D2, en 90 grados. Ese es mi eje eléctrico, o sea, mi eje eléctrico sería más 60. Ya no voy a dudar pues si es menos 120, porque ya he puesto los límites, ¿no es cierto? Entonces, para que no se olviden, ¿cuáles cortan perpendicularmente? A D1 le corta ABF, a D2 le corta ABL y a D3 le corta ABR y viceversa. ¿Ya? O sea, por extremos. Si mi más isoeléctrica está en D1, mi eje va a estar en ABF y viceversa. Si está en D2, mi eje va a estar en ABL y si está en D3, en ABR y viceversa. ¿Ya, chicos? Para que no se olviden. A ver, un ejemplo más para que ustedes me digan en qué, dónde está mi eje eléctrico. A ver. A ver, acá chicos, miren, D1 es positivo o negativo. Negativo. A ver, si es negativo, mi eje eléctrico se va a ir hacia el lado derecho, que es el lado negativo. ABF es positivo o negativo. Positivo. Positivo, entonces mi eje me tiene que quedar en este cuadrante, ¿no es cierto? No acá, acá ni acá. Luego me fijo cuál es el más isoeléctrico. D3. D3. Mira, quería que sea ya. Digamos que D3 sea este. O un poquito más. D2 va a ser este. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el más isoeléctrico acá? D2. Entonces, si yo tengo el más isoeléctrico en D2, ¿cuál le corta perpendicularmente a D2? ABL. Entonces, mi eje me tiene que quedar en este cuadrante, que sería más 150. Chicos, entonces, esa es la forma que a mí me parece más fácil de hallar el eje eléctrico. Ahora, ustedes van a ver que el eje eléctrico no solamente es menos 30 grados, sino podemos hacer una aproximación, por ejemplo, de menos 15. Acá podemos hacer una aproximación de menos 75, perdón, de menos 45 y acá
una aproximación de menos 75, o sea, 15 grados vamos acercando o alejando. ¿En qué casos alejamos o acercamos? Por ejemplo, en este electrocardiograma ustedes van a ver, miren que es un poquito más negativo que positivo, o sea, no es totalmente isoeléctrico. Digamos que acá hay 3 cuadraditos y acá hay 4. Ya, entonces es más negativo que positivo. Entonces, ¿cuál corta a dedos? Corta ABL. Este es ABL, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo más negativo que positivo, ¿qué voy a hacer? Voy a alejar mi vector 15 grados. Ya no sería más 150, ¿no? ¿Cuánto sería con 15 grados? 176. Claro. Igualito. Si fuera más positivo, lo acerco acá. 15 grados. O sea, pero finalmente esa aproximación, chicos, es solamente para dar un eje más exacto. O sea, si es más positivo, lo acerco. Si es más negativo, lo alejo. Pero con que ustedes sepan que el eje está en más 150 o en menos 150, eso ya es suficiente. ¿Ya, chicos? Pero es para que sepan de dónde sacamos pues estos ángulos aproximados. Entonces, ¿se entendió eje eléctrico? Ya. Entonces, ese es el tercer paso para leer el electrocardiograma. Ya hemos visto que el primer paso es ver si está en ritmo sinusal. El segundo paso hemos visto hallar la frecuencia cardíaca. Y el tercer paso, hallar el eje eléctrico. ¿Cuál es el cuarto paso? El intervalo PR. Vamos a medir el intervalo PR. Ya, entonces el tercer paso es eje eléctrico. El cuarto paso es el intervalo PR, intervalo, no segmento. ¿Cuál es el intervalo PR? La onda, si este está que ya muere, estaremos con rojito. Entonces, el intervalo PR es la onda P, el QRS, la onda T, la onda P, el QRS, la onda T. Entonces, el intervalo PR, chicos, medimos desde el inicio de la onda P hasta el intervalo, hasta el complejo QRS. Este intervalo PR es importante saber cuánto mide. Normalmente mide de 0.12, o sea, de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos, ¿no? A 0.20, o sea, de 3 cuadraditos a 5 cuadraditos. ¿Qué pasa si yo tengo un intervalo PR que mide menos de 0.12 cuadraditos? No es normal. Podemos estar frente a un síndrome de preexcitación, que puede ser un Longan-Levin o puede ser un Wolff-Parkinson-White, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo un intervalo que mide más de 0.20, o sea, más de 5 cuadraditos? Puedo estar frente a un bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Bien, chicos? Entonces, el intervalo PR debe medir de 0.12 a 0.20. Luego, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir lo que es el complejo QRS. El complejo QRS, como su nombre lo dice, desde el inicio del QRS hasta el final del QRS. Normalmente esto mide de 2 cuadraditos hasta menos de 3 cuadraditos, o sea, de 0.08 a 0.10, ¿no? Más de 3 cuadraditos ya está ensanchado el QRS, que puede tener múltiples causas. Entonces, normalmente mide de 2 cuadraditos a 2 cuadraditos y medio, pero no más de 3 cuadraditos. Y después tenemos el sexto paso, que es el intervalo QT. El intervalo QT. Desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Este es el intervalo QT. Este intervalo QT, chicos, varía. Por ejemplo, si tengo un paciente en bradicardia, el intervalo QT se prolonga. Si tengo un paciente en taquicardia, el intervalo QT se acorta. ¿No es cierto? Fácil de entender. Entonces, chicos, esta es la forma en que debemos
leer ordenadamente el electrocardiograma. Si leemos de manera así ordenada, va a ser difícil que se nos pase alguna alteración. Por ejemplo, si yo veo que el eje eléctrico está desviado al lado izquierdo, diré, ¿y por qué está desviado al lado izquierdo? ¿Tendrá un hemibloqueo o habrá crecimiento del ventrículo izquierdo? ¿Qué lo está llevando al lado izquierdo? Si yo tengo desviado hacia el lado derecho, pensaré hacia el lado derecho. O tiene un crecimiento del ventrículo derecho, o sea, ¿qué está pasando, no? Igual con el intervalo PR, si tengo un PR corto, puedo pensar en un síndrome de preexcitación, si es largo, en un bloqueo auriculoventricular de primer grado, etc. Entonces, esto les enseño porque quiero que ustedes aprendan a leer de manera ordenada. A veces agarran el electrocardiograma y de frente se van a la onda T, a isquemia, o se van al eje. No, es leer en orden para que no se nos escape ninguna alteración. Ahora, también es importante analizar, ¿de ahí ven bien? ¿Sí? Es importante también ver el tamaño de la onda P, ¿no? Cuando nosotros hemos dicho que se grafica, se va a graficar por despolarización auricular. Entonces, la despolarización auricular nos está hablando de la onda P. Esta es la onda P. La onda P, chicos, debe medir en lo que es duración hasta 0.12 segundos. O sea, 3 cuadraditos máximo en lo que es duración. Y en lo que es amplitud, o sea, desde acá hasta acá, máximo debe ser 2.5 milímetros. O sea, 2.5 cuadraditos máximo. ¿Qué pasa si yo tengo una onda P que está prolongada en duración? Digamos que mi onda P es así. Mide 0.16, o sea, 4 cuadraditos. Si yo tengo una onda P que está aumentada en duración, esto me está indicando que puede haber un crecimiento de aurícula izquierda. O sea, hay alguna patología que está haciendo que la aurícula izquierda esté dilatada. ¿Y qué pasa si yo tengo mi onda P así? Que mide más de 2.5 milímetros hacia arriba. Esto me está indicando que puede haber un crecimiento de aurícula derecha. Ya, entonces no se olviden porque ya vamos a tocar este tema. La onda P en duración, máximo 3 cuadraditos, y en lo que es amplitud, máximo 2.5 milímetros, o sea, 2 cuadraditos y medio hacia arriba. Si está crecido en duración, dilatación o crecimiento de aurícula izquierda, y si está en amplitud, crecimiento de aurícula derecha. Bien, chicos, entonces ya hemos visto todo esto, vamos a continuar.